Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 19. 7 de julio de 1940. James maniobraba dificultosamente entre los vientos que soplaban sobre Hogsmeade. El sol apenas había asomado desde el horizonte ese domingo por la mañana y nadie del pueblo parecía haberse despertado aún. Su Firbolg respondía tal como estaba acostumbrado, a diferencia de las escobas de esa época que tenía que utilizar. Su velocidad y maniobrabilidad eran incomparables, y sentado sobre ella lamentó tener que mantenerla oculta en su baúl. Disfrutó de una hora de vuelo cargado de adrenalina sobre Hogsmeade, el bosque prohibido y Hogwarts. James había tenido que ampliar mágicamente su casa, y ahora tenía 6 habitaciones. Tom había elegido la más lejana a la pequeña que usaban para los bebés Ron y Patia. James no lo culpaba, ya que 2 bebés llorando toda la noche podía ser una pesadilla. El año había sido duro para Tom, aunque académicamente había sido muy bueno, de hecho mejor que cualquier año de Harry Potter. Se había ganado las vacaciones y necesitaba descansar de toda la política y especulaciones del último año. Los gemelos, que ya tenían 3 años y medio, se la pasaban pululando por la casa llenos de energía y molestar a su hermano mayor parecía ser su juego favorito. La cicatriz le reflejaba a James lo mucho que Tom disfrutaba a los gemelos, y cuando sus pequeños hermanos y Canuto jugaban en su habitación usando su baúl del colegio como escondite, Tom los echaba haciéndose el enojado, pero James sabía que se divertía viéndolos. Lo único que parecía molestarle un poco era la forma en que Nagini y Canuto parecían hacer algunas cosas como si fueran cómplices. Katia y Michael llenaban la casa de ruidos. Eran buenos niños, pero se las arreglaban para generar siempre algún tipo de caos. James no era de gran ayuda en su disciplina. Siempre reía ante sus ocurrencias en vez de ponerse firme. Los gemelos solían trabajar en conjunto y habían alcanzado alguna clase de división laboral. Katia ideaba y Michael ejecutaba. Ni Sarah ni James sabían quién era el que dominaba de los dos. Katia era la que se robaba la atención, pero Michael ejercía cierto poder en la tranquilidad del anonimato. Los nuevos gemelos eran bellos y tiernos. Hipatia era rubia con los ojos verdes de su padre, mientras que Ronald tenía los ojos azules de Sarah y el cabello negro y enmarañado típico de los Potter, aunque con un par de mechones pelirrojos que sorprendía a James. Hermione y Ron hubiesen apreciado que sus nombres se relacionen con los gemelos, especialmente su antigua amiga. La Hipatia original fue la última bibliotecaria de la Gran Biblioteca de Alejandría, asesinada por una muchedumbre cristiana que quería destruir la biblioteca por contener conocimiento pagano. Terminó siendo conocida como la santa patrona de los bibliotecarios. ¿Qué mejor homenaje para Hermione? La casa de la familia Evans tenía, además, visitantes frecuentes. Edward Nott era el más asiduo, y Mary Greengrass y Laura Parkinson a menudo iban a socorrer voluntariamente a Sarah con los 2 pares de gemelos. Además, Ella y Janek habían sido alojados en una pequeña casa de Hogsmeade, por lo que también visitaban seguido a la casa. Sarah le confió cierta vez a James que la ayuda que recibía de Mary y Laura era una vieja tradición de las familias de sangre pura: asistir a la madre del muchacho en el que estaban interesadas. James casi se ahoga en su propio té al escuchar eso. No podía ver mucho de Daphne y Pansy en ellas, pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de esas estudiantes de su época que tanto detestaba. Mary y Laura eran quizá sus futuras tías en la línea de tiempo anterior. A James le explotaba la cabeza cada vez que pensaba en los líos del tiempo pasado y futuro. Se dio cuenta súbitamente que el viento lo estaba empujando lejos del pueblo y que en muy poco tiempo sus habitantes se despertarían. No podía dejarse ver con una escoba del futuro, por lo que muy a su pesar aceleró y enfiló hacia abajo, hacia su casa. Iba a ser un largo día. James y Tom llegaron a la mansión Potter vía Flo a la hora del almuerzo. Elizabeth Potter los encontró tirados en el piso a la salida de la chimenea. Se rió y los saludó. Hola Tom, hola James. Qué gusto de verlos. Ambos magos recibieron un abrazo y un beso luego de que se levantaron. ¿Cómo están los pequeñitos? James sonrió para su abuela. ¿Durmieron toda la noche por primera vez en un mes? ¿Querrá Sarah que la visite? Los gemelos del terror apreciarán mucho que distraigas a mamá un buen rato, dijo Tom.
Bien, entonces iré ahora mismo. Disfruten de su almuerzo, les dijo, y desapareció en una verde llamarada de la chimenea. James y Tom entraron en el estudio de Thomas Potter, en donde su abuelo leía cómodamente el periódico. Elizabeth prefirió ir a visitar a Sarah en vez de quedarse, dijo James entrando. De seguro lo pasará bien, le contestó su abuelo. James se sentó en una silla. ¿Qué sucede, Thomas? Tom se sentó en el sillón sin decir nada, un poco nervioso ante el extenso retrato de los fundadores. Thomas suspiró pesadamente. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. James sabía que quería ganar tiempo. ¿Podemos decirle a Elizabeth aunque sea una pequeña parte de la verdad acerca de ti? ¿Ahora? ¿Por qué? Un rumor, dijo de mal humor. Se esparce por el ministerio. Aparentemente muchos creen que eres mi hijo ilegítimo. El hecho de que tengas ese cabello ayuda a las especulaciones, lo mismo que la cantidad de dinero que tienes y el por qué somos tan unidos. Lo que más molesta de todo esto es que ese rumor se acerca mucho a la verdad. Incluso un encantamiento de paternidad mostraría que somos parientes. James sintió una mezcla de ira y preocupación por sus abuelos. ¿Elizabeth ha escuchado ese rumor? Sí, tomando el té con algunas amigas. Una Malfoy accidentalmente sacó a relucir ese rumor frente a todas. Thomas se entristeció un poco. Elizabeth nos defendió, pero es esa clase de rumor que persiste con el tiempo. Bien, hablaré con ella después del almuerzo, le dijo, sonriendo con mucho esfuerzo. Se lo merece, ha adoptado a mis hijos casi como si fueran de ella. ¿Quién crees que inició el rumor, los Malfoy? Thomas lo negó. No lo creo, aunque no les caemos nada bien a los Malfoy. Arcturus Black es otro candidato. James frunció su ceño. He intentado no molestar a los Black. Ante la mirada curiosa de Thomas, este explicó. Sé que esa familia es más oscura que el interior de una bota, pero mi padrino era un Black y Melanie Black no me disgusta. Es una mujer dura. Además, parte de mi dinero lo he heredado de los Black cuando mi padrino murió. Fue el último de su línea. Thomas se choqueó al enterarse de que un Black había sido, o sería, padrino de su nieto, pero la historia no sorprendió a Tom ya que la conocía. Tom se aclaró la garganta. ¿Puedo hablar con Salazar? Lo siento, Tom. Sí, hazlo, le dijo Thomas. Tom fue hacia la pintura mágica y la figura de Salazar se animó. Buenas tardes, hola Salazar, necesito hablar con usted. Tom miró de reojo a su padre nerviosamente. Ha aparecido en el colegio un rumor de que soy tu heredero. Godric se acercó a Salazar preocupado. James nos ha contado que el ejército oscuro ha atacado nuestro colegio. Mi esposa se hubiera sentido insultada si uno de sus alumnos hubiera estado tras ese ataque. Salazar sonrió displicentemente. Tu esposa tenía mucho temperamento. Usualmente se descargaba contigo. Luego le preguntó a Tom. ¿Eso te ha causado problemas? Intenté evadir la respuesta casi todo el año. Salazar levantó sus cejas, esperando que Tom continuara. El último día los alumnos mayores intentaron forzarme a que confirme definitivamente el rumor. Me enojé, su voz cayó hasta el nivel de un susurro. Casi pierdo el control de mi magia, y asusté a todos. Uno dijo que mis ojos parecían rojos. El rostro de James empalideció ante el comentario. ¿Cómo podía olvidar los ojos de un rojo brillante de Voldemort si estos lo seguían atormentando ocasionalmente en sus sueños? Sintió preocupación y odio al mismo tiempo, y tuvo que recurrir a la occlumancia para tranquilizar su mente. Salazar también pareció preocupado. Siéntate, Tom, y luego prosiguió. Sé que ya hemos hablado sobre mi maldición y lo que esa maldición hizo en mis descendientes. Espero que tu estatus de sangre mestiza te proteja. Creo que ha controlado esa maldición en ti, pero no del todo. Slytherin detuvo a Tom antes de que éste interrumpiera. No estoy diciendo que no hay esperanza. Además de tu padre Muggle, tu padre mágico te ha dado protecciones. Eres el primero de mi línea directa que se ha criado en la luz. El mago de la Casa de la Serpiente miró de soslayo a James. Tu padre mágico tiende a algo más gris en su magia, pero sus intenciones son nobles. Eso prueba que no hay color en la magia por sí mismo, sino intenciones. Hubiera sido un muy buen Slytherin. Godric se mostró ofendido ante su amigo. Deja de querer robarte a los de Gryffindor. Tienes dos opciones, Tom, dijo Slytherin sin hacer caso a su amigo. El camino fácil, en donde la magia de la maldición utilizará tu ira para llevarte a la oscuridad, o el camino difícil, en el cual deberás luchar contra esa maldición y seguir el camino de James. ¿Por cuánto tiempo deberé luchar contra la maldición? Toda tu vida. Sin embargo, cuando cumplas 17 años la maldición se incrementará. Si lo resistes, con el tiempo perderá fuerza y se mantendrá así. James se acercó y se sentó al lado de su hijo.
¿Qué puedo hacer para ayudar? Sé fuerte para él, le dijo, y agregó. He notado que has recurrido a la oclumancia unos minutos atrás. Enséñale. Le servirán para controlar sus pulsos de magia. James rodeó con su brazo a Tom. Todos te ayudaremos. Todos llevamos algo de oscuridad dentro, y la tuya solo está, incrementada, mágicamente. Debes luchar para resistir la tentación como tú lo hiciste cuando me transformaste en un cachorro de lobo frente a mis amigos. Le respondió Tom, sonriendo pero siempre en voz muy baja. Se lo notaba muy afectado. Ok, no fue un buen ejemplo, rió James. Unos momentos más tarde Tom, James y Thomas llegaron a su casa, y encontraron a Sarah y Elizabeth sentadas en la cocina con los pequeños gemelos Ron y Patia. Ron se estaba alimentando, mientras que Tia dormía con Elizabeth. Sarah se sorprendió de verlos, pero la abuela de James no tanto. Tenía un dejo de duda en su mirada que entristeció a James. No los esperaba por horas. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Preguntó Sarah. Creo que todos necesitamos hablar, murmuró James, sentándose en la mesa. Tom se sintió incómodo. Iré a hacer mi tarea de pociones. Tanto Elizabeth como Sarah comenzaron a ponerse nerviosas, por lo que James extendió una mano y tomó la de su abuela. Elizabeth, Thomas me ha dicho sobre esos rumores. Quiero que sepas que no son ciertos. Elizabeth lo miró confundida y Sarah aún más. En cuanto James le contó a su mujer sobre los rumores, estalló. James Evans, si tú no le dices la verdad entonces lo haré yo. Calma, cielo. Por eso estamos aquí, dijo James con tranquilidad. Miró a su abuela. Thomas nunca te ha engañado. Sin embargo, soy un Potter pero Thomas nunca tuvo hermanos, murmuró la señora dubitativamente. James sonrió. No soy su hijo. Soy su nieto. He regresado en el tiempo mágicamente para evitar que algo ocurra en el futuro, en mi realidad, explicó James. Su abuela había quedado atónita y James debió relatarle el porqué de su misión durante casi una hora. ¿Un señor oscuro asesinó a mi aún no nacido hijo? ¿Y a su esposa? Preguntó incrédula y choqueada Elizabeth, luego de unos momentos de permanecer en un pesado silencio. James asintió. Mi misión era detenerlo, tragó saliva. ¿Era Grindelwald? Preguntó, aún más confundida. Una voz los interrumpió desde el corredor. No. Tom entró caminando despacio y cabizbajo, con la vergüenza marcada en su rostro y algunas lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué? ¿Tommy? No, comprendo, balbuceó Elizabeth, sin saber qué pensar. Si papá no me hubiera sacado de ese orfanato, me hubiera vuelto oscuro, murmuró Tom. Lo siento mucho, señora Potter. Elizabeth sacó su mano de debajo de la de James y abrazó a Tom, teniendo cuidado de no aplastar a la pequeña tía. Tom Evans, no tengo que perdonarte nada. Si no has hecho nada. De pronto la señora pareció percatarse de lo que le habían contado, y miró a su marido. ¿Tendremos un hijo? Thomas hizo una mueca, entre una sonrisa y un gesto de incredulidad. Eso me dijo nuestro nieto, aunque no quiere decirme cuándo. Solo sé que la que tienes en tus brazos es verdaderamente tu bisnieta. Las cejas de Elizabeth se levantaron al mirar a la criatura en sus brazos. 29 de julio de 1940. Despeja tu mente. ¿Cómo? Buena pregunta. Mi primer maestro de oclumancia me respondía destruyéndome el cerebro, dijo James, sin entrar en recuerdos sobre todo lo que había llevado a la muerte de Sirius. Escoge una imagen que te transmita serenidad y sosténla en tu mente. Enfócate solo en ella. Tom eligió el castillo de Hogwarts, pero se enfocó en pensamientos sobre clases y exámenes y se desestabilizó. No resulta, prueba con otra cosa. Esto llevará tiempo. Intentó utilizar una imagen del lago de Hogwarts, surcado por una brisa gentil. Sin embargo, no pudo evitar que las figuras de Mary, Laura y Ella aparecieran caminando por la orilla y saludándolo alegremente. Deja ir esa imagen, Tom. Abre tus ojos. Tom pestañeó varias veces, intentando ajustar sus ojos a la realidad. ¿Has entrado a mi mente? James sonrió. No lo he intentado. Nuestro principal objetivo es que puedas controlar tus emociones, y no tenemos ningún apuro en que puedas construir tus protecciones mentales. Pero creo que has hecho un gran trabajo despejando tu mente. Has estado sentado allí por 10 minutos, estoy impresionado. A mí me llevó una semana llegar a eso. ¿Por qué tanto tiempo? James se mantuvo callado unos instantes. Eran tiempos difíciles para mí, me buscaban y me perseguían. Voldemort ganaba poder y estaba constantemente enojado. Mi cicatriz ardía de tanto dolor. Tom no supo qué decir.
Salazar te explicó que luchar contra esa maldición que llevas será difícil y doloroso. El camino correcto parece ser siempre doloroso, por lo menos para nosotros dos, pero estos ejercicios pueden ayudarte a controlar el dolor. Lo sentirás de todas formas, pero será más llevadero. No me refiero solo al dolor físico, sino al mental. ¿Es peor que el dolor físico?, preguntó Tom con miedo. ¿Cómo te sentiste cuando te aislaron en tu propia casa? ¿Cómo te sentías cuando te maltrataban mentalmente en el orfanato?, le dijo James. Se tomó una pausa y prosiguió. Tu familia y tus amigos siempre te apoyaremos, pero en los momentos de decisión, estarás solo. Solo tú puedes decidir lo que es correcto para ti. Serás un mago muy poderoso. La gente en nuestra comunidad siempre busca liderazgo en los mágicamente poderosos. Quieras o no, serás un líder para los demás. ¿Cómo puede el liderazgo causar dolor?, preguntó Tom confundido. Te adorarán en las victorias, pero te harán responsable cuando algo salga mal, contestó James. Cuando estaba en mi 5º año, una visión de Voldemort me hizo creer que mi padrino estaba en peligro. Quise asegurarme de que era una visión falsa, pero al no poder hacerlo llevé a mis compañeros a enfrentarse en una batalla desigual contra 12 mortífagos. Resistimos hasta que llegó la ayuda. Fue una victoria, en muchos aspectos, continuó James, ensimismado en sus tristes recuerdos. Pero la pérdida de mi padrino me destruyó y me persiguió para siempre. El dolor de su muerte me era casi insoportable y hasta llegué a pensar en huir y abandonarlo todo. Voldemort quiso tentarme en unirme a él un par de veces también. Tom se choqueó ante la revelación. James sonrió. Nunca me ha tentado, a decir verdad. Voldemort no estaba del todo equivocado. El mundo mágico ha sido históricamente superior a los muggles, pero ahora está estancado y los muggles crecen gracias a su tecnología. En su odio hacia los muggles, Voldemort vio la respuesta en la forma de represión y toma del poder a la fuerza, para subyugar a la comunidad mágica y luego a la muggle. Tom asintió. Entonces, ¿concuerdas en la existencia del problema pero no en cómo quiso llevarlo a la práctica? Básicamente sí. ¿Cuántos estudiantes hay en Hogwarts, descontando a los extranjeros? Creo que unos 400. De acuerdo con el profesor Dippet, el año pasado había unos 420. En mi época de estudiante éramos unos 250. Esta guerra y la de Voldemort provocaron una terrible disminución de la población mágica. Y en nuestra época sospechábamos que muchos de los asesinatos de muggles se debían a que buscaban eliminar cualquier posibilidad de nacimiento de magos o brujas en el seno de familias no mágicas. Incluso aunque terminamos ganando la guerra, la comunidad mágica había perdido gran parte de su población y era probable que no sobreviviera. Tom agachó su cabeza, cerrando sus ojos. Ya no quería escuchar más sobre todo lo destructivo que fue, o sería, en esa realidad alternativa tan extraña y lejana, pero tan real para su propio padre. Ahora, enfócate en tu imagen. Despeja tu mente y comencemos de nuevo, dijo James, cambiando de tema comprensivamente. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo podría despejar su mente luego de todo lo que había escuchado? ¿Se había vuelto loco? Te dije que no sería fácil. Ahora enfócate. Deja que esa imagen vuelva, empuja todo lo demás hacia afuera, dijo su padre. Le tomó algunos minutos de esfuerzo, pero al fin Tom pudo sentir que sus pensamientos comenzaban a desaparecer. Y luego escuchó la voz de su padre, salida de la nada. Si lo logras, comenzaremos tu entrenamiento de Animago WoW. La excitación se regó por todo su cuerpo y su mente comenzó a especular sobre la forma que adoptaría como Animago. Sus esfuerzos en despejar su mente comenzaron a fallar y finalmente abrió sus ojos, para ver a su padre sonriendo maquiavélicamente. Lo he dicho antes, eres malvado, le dijo. James rió. Tienes que mantener tu concentración incluso en los peores momentos. Es decir, poder prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor pero manteniendo tu concentración. Su padre se levantó para irse. Practica. Bien, lo intentaré, le contestó. James se detuvo y lo miró. Hazlo. Sin intentos. 1 de agosto de 1940. James y Sarah entraron al salón de conferencias en un área asegurada del Departamento de Misterios del Ministerio. Estaba ubicado en un lugar secreto y lucía como cualquier otro departamento, y al estar asegurada los inefables no tenían que activar sus encantamientos ni usar sus túnicas especiales para ocultar sus identidades. La reunión sería muy especial. Discutirían la posibilidad de evitar que James volviera a su tiempo original. El inefable Kai había pasado los últimos 13 meses investigando sobre ello junto a Dumbledore y un par más del mismo departamento. Ahora James se enteraría de sus resultados.
El profesor Dumbledore, así como Kai y el señor Abel ya estaban allí esperando. Luego de los saludos, James preguntó. Entonces, ¿tengo posibilidades? Muchas. La posibilidad de que pueda usted quedarse en esta línea de tiempo ronda el 90%, conde, pero tiene un costo, dijo Kai. ¿Costo? Preguntó Sarah. Dumbledore asintió con pocas ganas y miró a James de una forma muy familiar para él. El giratiempo recarga su poder valiéndose del núcleo mágico de James y no hemos podido hallar la forma de separarlo. El artefacto, además, existe solo en un plano astral no físico, por lo que dificulta nuestro trabajo. ¿Pero han encontrado alguna alternativa? Cuestionó Sarah. James pudo sentir la ansiedad en su voz. El profesor Dumbledore y su asistente descubrieron un método para debilitar la conexión del mago con su núcleo mágico. Es por medio de una poción muy elaborada y compleja, y llega casi a cortar el lazo. En teoría, al debilitar esa conexión el giratiempo retornará a su tiempo original con el núcleo mágico, dejando el cuerpo físico. James casi se atraganta con su propia saliva. ¿Y qué sucederá con mi magia? Abel se metió en la discusión. El mejor escenario es que serás un Skip, y envejecerás como un mugle. Y si aún vives cuando lleguemos a 1998, ¿tu magia retornará a ti? ¿Será un Skip? Preguntó Sarah en un hilo de voz. Artificialmente, sí, confirmó Kai. La poción contiene sangre de dragón y otros componentes que la hacen muy tóxica. Quizá provoque consecuencias a largo plazo, como mayores probabilidades de fallas cardíacas. Kai bajó su vista. No creemos que llegue usted vivo a 1998 para poder recuperar su magia. ¿Esa poción tiene efectos a corto plazo? Volvió a preguntar Sarah. Kai se encogió de hombros. Sí, y es bueno que ya haya tenido hijos. Además, calculamos que podría provocar dolores de cabeza constantes. Bien, hagámoslo, decidió James sin titubear. ¿Estás seguro, amor? Es un costo enorme, dijo Sarah, estremecida. James sonrió. No dejaré que mis hijos crezcan sin un padre. Además, no tengo idea de cómo será el futuro, ya que he causado muchos cambios en esta época, aparte de mi misión original. Los demás miraron a James con curiosidad. ¿A qué te refieres? Preguntó ávido Dumbledore. Además de que un señor tenebroso no intentará destruir la comunidad mágica. ¿Por dónde empiezo? En mis tiempos Hogwarts nunca había alojado estudiantes europeos por la guerra. Y como mucha gente no será asesinada, habrá más nacimientos mágicos y más casamientos, por lo que habrá mucha más gente en el futuro, gente que nunca he conocido. En consecuencia, ¿mis padres se casarán? ¿O tendrán un hijo en el momento correcto? Kai asintió. Por nuestros experimentos, deducimos que usted volverá al momento en el cual regresó en el tiempo, incluso si usted no fuera concebido en esta nueva línea de tiempo. James recordó un par de cómics de su primo Dudley. ¿Otra dimensión? El joven inefable gesticuló, sin saber la respuesta. No lo sabemos. Los inefables que participaron en la investigación aún discuten acerca de ello. Sabemos que usted puede cambiar la historia, pero no sabemos si la línea de tiempo anterior continuó cuando usted viajó al pasado, o si dejó de existir al realizar el primer cambio en este tiempo. James sonrió pasmado. ¿Qué hay sobre esos escritos de Ravenclaw que me había mencionado el sombrero seleccionador? Kai frunció su ceño. Quisiera que ese trabajo existiera. No podemos probar esa teoría, pero podríamos suponer que algunos cambios pueden llegar a afectar las elecciones de algunas personas, pero no de todas. Entonces, si regreso a mi tiempo, ¿existe la posibilidad de que el ministro de magia sea el mismo? Preguntó James. Posiblemente. Bien, me he decidido. No quiero volver a tener que lidiar con ese idiota nuevamente, respondió James sonriendo. Kai y Abel rieron por el comentario. Este último preguntó incrédulo. ¿Es más político que Nott? No, mucho más incompetente. Luego de unas risas de distensión, Kai sacó una libreta de notas y la puso en la mesa. Aquí está todo lo que investigamos en el último año, conde. Revíselo y pregunte lo que fuera necesario. La fórmula de la poción también está, por lo que si decide aceptar correr el riesgo, un maestro de pociones del departamento de misterios la fabricará. Sarah negó con su cabeza. No, la fabricaré yo misma. Albus miró a Sarah con un destello en sus ojos. Muy bien, querida. Se levantó y le preguntó a James. ¿Tienes tiempo para una sesión de práctica de duelo conmigo? Sospecho que mi viejo amigo no quiere perder la práctica. Por supuesto, le contestó James. Dumbledore le agradeció con su sonrisa típica y se marchó. Abel se volteó para mirar a Kai.
¿Cuánto falta para perder a mi mejor agente de campo? Kai simuló ofenderse. El mismo tiempo si el giratiempo lo hiciera retornar a su época. Conde, usted ha llegado en junio de 1934, ¿cierto? Al ver que James asentía, continuó. Se puede suponer que el conde perderá su magia alrededor de junio de 1943. Abel se sorprendió. ¿Todo un año antes de lo previsto? El conde posee uno de los núcleos mágicos más fuertes que el Departamento de Misterios haya registrado jamás. Uno de los investigadores sugirió que, debido a eso, el giratiempo se recargaría más rápidamente que con un mago normal. Sin embargo, otro también sugirió que el alto uso de magia utilizada por el conde hace más lenta la recarga del giratiempo. Realmente no lo sabremos hasta que ocurra, explicó Kai. Abel parecía perturbado por las noticias. No supo si era por perder un año antes los servicios del inefable o si era por el temor de que sucediera en medio de alguna misión peligrosa o sensible. Sara tomó la libreta de notas y comenzó a hojearla. James pudo sentir su desdicha, y de alguna forma le hizo bien saber que se preocupaba tanto por él. 12 de agosto de 1940. Tom y Not permanecían acostados sobre el césped del jardín de la casa de Not, mirando una lejana batalla aérea entre un par de Spitfires de la Fuerza Aérea Real Británica y 4 aviones de guerra nazis. La mansión Not se ubicaba cerca de la costa y no lejos del pueblo de Camber. Por allí pasaba la aviación alemana ya que era el camino más corto desde sus pistas en Francia. Aún no habían alcanzado Londres, pero ya habían bombardeado algunas regiones industriales de la periferia. Los jóvenes magos miraban la batalla aérea con asombro. Era la primera vez que Edward veía el armamento Muggle y estaba asombrado que sus aviones pudieran volar más rápido que las escobas. Sin embargo, ninguno de ellos comprendía del todo el costo humano que resultaría de esa batalla sobre sus cabezas. La región sudeste de Inglaterra estaba atestada de soldados ingleses muggles, quienes se preparaban para resistir cualquier invasión nazi desde el Canal de la Mancha. Nod le contó a Tom que un par de semanas atrás un piloto alemán cayó con un paracaídas muy cerca de su casa, dentro del área protegida con encantamientos repelentes de muggles. Le había resultado muy extraño ver cómo el soldado, que se había quebrado una pierna en su aterrizaje, se arrastró él solo fuera de los terrenos de su mansión hasta que una patrulla inglesa lo cogió. Ni la patrulla ni el piloto pudieron ver la enorme mansión. ¿Qué harás con los estudiantes mayores este próximo año?, preguntó Not, absorto mirando la batalla. ¿Qué harás con todo eso del heredero de Slytherin?, le preguntó más directamente. Tom gruñó silenciosamente. Había pensado sobre eso todo el verano. ¿Por qué tendría que hacer algo al respecto? El hijo del ministro se sentó y miró a su único verdadero amigo. Ser amigo de sus compañeras de casa era muy agradable, pero sabía que podía decirle cualquier cosa a Tom. Era el único que no le pedía favores ni se acercaba a él por interés. Sé que tú eres el heredero, lo sé desde antes de que terminara el primer año. Quizá tienes mucha imaginación, no lo creo. Y nunca lo has negado del todo. Creo que lo harás público algún día, pero no todavía, agregó Not. El hijo del ministro vio cómo Tom se sentaba y lo miraba. Podía sentir el pulso de magia manar de su amigo. No te preocupes, no se lo he dicho a nadie y no lo haré. Not sintió que la magia de Tom se calmaba. Sé que a muchos de Slytherin les gustaría saberlo y se me pegarían como moscas, dijo el hijo de James. Odio nuestra imagen. Un Slytherin vendería a su madre por un galeón. Y muchos creen que somos capaces de robar, engañar o mentir para lograr nuestros propósitos. Claro que muchos magos oscuros salieron de Slytherin, pero Grindelwald fue un Ravenclaw, por Merlín. Al fin, si eres un mago ambicioso del lado correcto, escondes tu lado Slytherin tan rápido como puedes una vez que sales de Hogwarts, comentó Not un poco ofuscado. ¿Quieres que limpie el nombre de Slytherin?, dijo Tom unos segundos después, considerando lo que había dicho su amigo. No, respondió Edward con una sonrisa. ¿Tú quieres hacer eso, muchacho serpiente? Solo quiero ayudarte. Creo que comenzarás una revolución que llegará a todo el mundo mágico. Tom no dijo nada. Te apuesto 10 galeones que si haces pública tu herencia, la mayor parte de la casa hará fila detrás de ti. Edward notó una expresión de pesadumbre en el rostro de su amigo por su comentario. Los dos amigos se recostaron en el césped en silencio por unos 20 minutos, sumidos en sus pensamientos. La lucha aérea había concluido hacía largo rato, sin que ellos le prestaran atención. Soy el descendiente de Slytherin, Knock Knock buzó. No por mucho tiempo si Mary o Laura se hacen de ti.
Y cuídate de Shurana también. Luego de algunos minutos más de silencio, Tom dijo. Quizá necesite tu ayuda. No hay problema, te haré una cita. Tom golpeó la cabeza de su amigo. Ambos sonrieron unos momentos, pero luego Tom se puso serio nuevamente. ¿Nunca te has preguntado por qué Slytherin fue como dicen los libros? Nott se encogió de hombros. No. Es como preguntarse por qué el agua es húmeda, o por qué los magos tenemos magia. Tom le relató a su amigo lo que había escuchado del Salazar del retrato mágico de la mansión Potter, aunque no dijo nada sobre la profecía y el rol de su padre en todo eso. Y le contó sobre el accidente mágico que transformó por completo a Salazar, una maldición que pasó a todos sus herederos. ¿Recuerdas al final del último año, eso de mis ojos rojos? Nott asintió. Era algo que no podría olvidar. Creemos que era la oscuridad de esa maldición, haciéndose un poco más fuerte. Por generaciones, mi familia se ha cerrado y se han casado entre ellos. Eso provocó que la maldición se reforzara, además de transformarlos en unos patanes odiosos. Hay dos cosas que me ayudarán a vencer esa maldición que podría llevarme a la oscuridad, siguió Tom. Una es que soy de sangre mestiza. Mi lado Muggle diluyó un poco la maldición. Y la otra es que soy el primer Slytherin desde Salazar en criarse en una familia perteneciente al lado correcto, a la luz. Ellos me apoyarán, aunque no puedan estar en el colegio conmigo. Nott asintió, y entendió una de las razones por la que la señora Evans había tomado la posición de sanadora en un Hogwarts expandido para albergar a tantos alumnos extranjeros refugiados. Luego, contestó lo que no le había respondido a Tom. Te ayudaré, Tom le dijo, y lanzó una carcajada. Estoy seguro de que si te volvías oscuro te hubiera seguido. ¿Te das cuenta de tu presencia? Incluso cuando todos te aislaban y te ignoraban, te veían como un líder. Tom no dijo nada. No volvió a sonreír al agregar. ¿Eso torturaba a Dolores y Mulciber? ¿Saben algo de esto los profesores? No, salvo Dumbledore, que prometió no abrir su boca. Trabajó con mi padre para ayudarme a resistir mis impulsos. Me enseñaron necromancia. Nott vio una risa malévola en el rostro de Tom. ¿De qué te ríes? Mi padre intentaba distraerme durante mis ejercicios de enfoque y concentración. Incluso llegó a amenazarme en traer a mi casa a una de las chicas para que me besara. Y una vez lo hizo. Me puse muy nervioso cuando sentí un beso en mi mejilla, y abrí mis ojos creyendo que vería a Mary o Laura, pero era mi hermanita Katia. Y entonces, ¿por qué la risa? Insistió Nott. Creo que me ayudarás a buscar una revancha contra él. Nott sonrió. Le agradaba mucho el señor Evans, y siempre jugaba con ellos al Quidditch cuando los visitaba, o los ayudaba a entrenar durante los duelos de práctica. Y también le gustaba su sentido del humor. ¿Sabes? Creo que tenemos una buena forma de ayudarte con tus impulsos oscuros, ¿sí? Nott asintió con felicidad. Las bromas. En Hogwarts habrá unos 800 alumnos, contando los franceses, y todos necesitarán un poco de humor para ayudarlos a olvidar los malos momentos y, por supuesto, si nos atrapan le diremos al profesor Dumbledore que lo hacemos para contener tus impulsos. Añadió Nott. En vez de convertirte en un señor oscuro, podrías aspirar a ser el señor de las bromas. Tom comenzó a reír. Había pedido seriamente ayuda a su amigo y este le había prescrito bromas. La idea no era descabellada del todo. Señor Nott, creo saber el modo perfecto de tomar revancha de mi padre y convertirnos en los maestros absolutos. Nott sonrió. Dime. Tom le explicó la primera misión de sus carreras como bromistas. Liberar el mapa de los merodeadores. Después de todo, fue hecho para travesuras. Siempre debía ser mantenido fuera del alcance de las autoridades, esa era la tarea primordial de los que lo poseyeron. Ahora, su padre era algo así como la autoridad, por lo que debían recuperarlo. ¿Tendremos un nombre también?, preguntó Nott. Los rebeldes, sugirió Tom. Nott negó con su cabeza. La revolución. Con suerte, Dipek pensará que se trata de los alumnos franceses, y se resistirá a investigarlos. Tom rió admirado. Ahora, eso es pensar como Slytherin. Entre risas y expectativas, los dos amigos comenzaron a planear sus golpes para el año entrante. Al mismo tiempo, en Alemania una reunión se llevaba a cabo. Un mago de estatura media y cabello marrón y rostro agradable, que en otros tiempos podía hacerse pasar por algún genio geek de computación, se sentaba en la cabecera de una larga y adornada mesa de madera, rodeado de sus consejeros más confiables. La sala en donde se hallaban estaba situada en lo más alto de la torre más alta de Durmstrang.
El colegio estaba ubicado a su vez en lo alto de una pequeña montaña, por lo que la altura de sus torres ofrecía una panorámica espectacular en todas direcciones. Cristina, me has fallado por segunda vez, lo siento, mi señor. La resistencia británica fue más fuerte de lo que se había previsto. El conde volvió a entrometerse, contestó la bruja lo más respetuosamente posible. El señor Tenebroso se recostó en su silla de alto respaldo. Sí, ese conde. Ha sido una espina en mi zapato hasta ahora. Y perder al profesor Laramie es un contratiempo no previsto. Sus estudios de las artes oscuras eran casi tan extensos como los míos. Su falla al dejar que los alumnos y los artefactos y libros fueran rescatados de Beaux Batons arruinó mis planes, mi señor, preguntó uno de los presentes. ¿Por qué precisamos jóvenes que vayan al colegio? Los jóvenes presentan un buen balance entre magia e inocencia. Los mayores carecen de la inocencia y los más pequeños de la fuerza mágica necesaria para el ritual. Ninguno de los presentes quiso preguntar a qué ritual se refería. Grindelwald miró a Cristina. ¿Has tenido suerte con el supuesto familiar de Gaunt? No aún, mi señor. Gaunt nunca mencionó a su supuesto familiar o el nombre del padre. Solo dijo algo sobre su estúpida hermana Esquive escapando, casándose con un asqueroso mugle y teniendo un hijo, explicó la bruja. No la culpo. Estuve a su lado 10 minutos y ya quería asesinarlo, comentó un mago. El señor Tenebroso asintió con el comentario. Grindelwald muy distinto a Voldemort. Si bien era un demente asesino como aquel, creía que infundir pánico irracional sobre sus súbditos no servía de nada. No titubeaba en matar al que le fallaba, pero no veía por qué había que ser incivilizado. Su círculo más íntimo daba la impresión de estar conformado por intelectuales, pero sus miembros sabían las consecuencias de fallarle continuamente. Estoy de acuerdo, Tomás. Pero necesitamos a ese pequeño. La Cámara de los Secretos de Slytherin es, quizá, la fuente de magia oscura más importante que queda, y aún no ha sido descubierta. Lo necesitamos para que la encuentre y abra por nosotros. Usa tus vínculos con el Ministerio Británico para rastrear al heredero de Slytherin, le ordenó al más joven de sus seguidores presentes. Y encuentra a ese conde. Arturus Black asintió con solemnidad. Como ordene, mi señor. Capítulo 20. 1 de septiembre de 1940. Tom se mantuvo oculto dentro del arbusto, haciendo uso de sus lecciones de oclumancia para mantener la tranquilidad y ganar paciencia. Su objetivo aparecería pronto y se preparó para saltar a la acción. Sin embargo, un gran objeto pesado se abalanzó sobre él y el arbusto de manera torpe y repentina. Rodó como le había enseñado su padre, pero su supuesta víctima terminó encima de él. La víctima comenzó su venganza. Tom no podía hacer nada, ni siquiera moverse, y esperó lo peor. Una gran y húmeda lengua babeó todo su rostro una y otra vez, y ni sus oídos se salvaron del ataque. Canuto. Basta. Gritó Tom asqueado. Vamos, detente, es asqueroso. Canuto se detuvo y miró a su dueño con su mirada de gran perro bonachón mientras escuchaba una especie de risa seseante desde dentro del arbusto en el cual se ocultaba para la fallida emboscada. Nagini, ¿de qué te ríes? Le siseó a su serpiente. La cobra mágica salió de su escondite. Su emboscada ha fallado, amo. Es un aprendizaje. En ese momento Tom escuchó la risita de su hermana. Aún despatarrado en el piso, se sentó y vio a los gemelos Katia y Michael mirando cómo Canuto lo había derribado. No se imaginó qué hacían esos dos ahí, pero supuso que su padre tenía algo que ver. Tom se levantó y se secó las babas con sus mangas. Sonrió ante las risitas de sus hermanos gemelos. ¿Creen que esto es gracioso? Los gemelos asintieron sonriendo, sentados sobre el césped y felices de la vida. Nagini habla como papá, dijo Michael. Tom se sorprendió y los miró entrecerrando sus ojos. ¿Pueden entender lo que Nagini dice? Katia le dijo. Nagini nos cuida cuando jugamos afuera y aleja a las cosas malas. En ese momento su madre se acercó a ellos, y se detuvo estupefacta al escuchar eso. Por el contrario, los gemelos vieron a Canuto acostado en el suelo y quisieron montarlo. Tendrás que cuidar lo que si seas frente a ellos, Tom le dijo aún sorprendida, y comprendió que nunca podría entender el parcel. Aunque no pueda comprender qué dices, ¿papá lo sabe? Le preguntó, sacudiéndose el polvo de su túnica del colegio. Sara se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tu padre es bueno manteniendo secretos. ¿No se suponía que deberías estar en la estación de tren? Preguntó para cambiar de tema. El expreso llega en 1 hora y mi baúl ya está allí, le dijo. Bien, te acompañaré a la estación.
Tienes que estar ahí cuando llegue Tom y su madre conversaban mientras caminaban por el pueblo de Oxmeade. La familia Evans era muy conocida allí y nadie se sorprendía ya de ver a un par de pequeños gemelos montados sobre un enorme perro, siguiendo a su madre y su hermano mayor. Los tiempos habían cambiado y ahora el ministerio había insistido que los estudiantes que vivieran en Oxmeade o Escocia no fueran a Londres y, en vez, esperaran el tren en la estación del pueblo. Tanto Dipet como los funcionarios del ministerio estaban preocupados por el gran incremento de alumnos que tendrían que ir a King's Cross. No solo los deAux Batons y los de Gdansk, sino que también estudiantes de Grecia, Austria, Yugoslavia y los Países Bajos habían sido enviados a Inglaterra por la guerra en Europa. Hogwarts ahora albergaba cerca de 900 estudiantes, más del doble de los que había durante el primer año de Tom. El Colegio de Magia y Tecnología de Gales albergaba a otros 600 más. Administrado por la Fundación Foix, el colegio galés incluía ciencias muggles y era completamente privado. Su campus poseía encantamientos repelentes de muggles y un campo de Quidditch detrás de su edificio principal. Tom había escuchado que algunos de los alumnos de Hogwarts nacidos de muggles que comenzaban ese año habían decidido asistir al colegio galés. Sus padres muggles podían comprender más fácilmente algunas de las asignaturas basadas en ciencia y tecnología muggle. En cambio, ninguno de los alumnos de Hogwarts que ya habían cursado por lo menos un año decidieron cambiarse de colegio. Tom pensaba acerca de la conversación que había escuchado entre su padre, el profesor Dumbledore y Thomas. Dumbledore bromeaba sobre que James era la competencia. Quizá Hogwarts necesite un poco de competencia. Está muy viejo. Dumbledore simuló estar ofendido y le replicó. Hogwarts ofrece la mejor educación mágica en el mundo, James. No creo posible que el que dirigía el colegio en tu línea de tiempo original fuera tan descuidado de dejarse estar. James rió con el comentario de su antiguo, o futuro, director. Se resistió como siempre a contar algo de su experiencia como estudiante, pero agregó. Educación mágica, sí. Pero ¿y la educación no mágica? ¿Realmente crees que necesitamos saber sobre ciencias muggles? Opinó Thomas. La ciencia es siempre una buena idea, pero ¿qué hay de una simple clase de gramática inglesa? Por Merlín, he leído algunos de los trabajos de tus alumnos, Albus. Aprender a descifrar la letra de nuestros alumnos es una habilidad requerida para todo profesor que quiera formar parte del staff de Hogwarts, le contestó Dumbledore sonriendo. La estructura de enseñanza de Hogwarts no ha cambiado en 1000 años, época en la que la quinta parte de la población inglesa era mágica. Hoy en día podemos decir que no llegamos a la 100ª parte. Y mientras la medicina muggle mejora día tras día, terminaremos siendo apenas una parte en 500 para fines de siglo. La conversación duró un par de horas y Tom se marchó cuando Dumbledore se aseguró de que él había hecho toda su tarea de verano de transformaciones. Sin embargo, pensó asiduamente en esa conversación varias veces durante lo que quedaba del verano. El expreso de Hogwarts arribó a la estación de Oxmeade en horario, envuelto en bocanadas de humo y majestuosidad. El señor Ox se llevó con dificultad a los de primer año rumbo a los botes que cruzarían el lago, mientras el andén se atestaba de estudiantes con sus túnicas. Las negras eran de Hogwarts, mientras que los deAux Batons eran azules y los de Gdansk verdes. Había otros alumnos provenientes del resto de los países ocupados que llevaban túnicas de otros colores, representando a sus colegios. Tom admitió que el caos de colores era muy interesante. Tom se volvió para ver a Nod abriéndose camino entre la multitud. El resto de los de tercer año de Slytherin lo seguían, excepto Doloph y Mulciber. Evan Rossier parecía seguir al grupo, aunque un poco más retrasado. Tom fue hacia ellos, pero una horda de pequeños de primero se atravesó en su camino. Fue como un río de incontables túnicas negras, y uno de ellos lo llevó por delante y lo terminó tirando al piso. Lo siento mucho, déjame ayudarte, dijo una voz grave, ofreciendo su mano para ayudarlo a levantarse. Tom sonrió y miró hacia arriba para ver quién lo había despatarrado tan fácilmente. Sus ojos tuvieron que seguir subiendo ya que parecía un menhir. Un alumno de primer año que parecía medir casi 2 metros. Por Merlín, creo que romperás algún récord de altura de Hogwarts para los de primer año, le dijo Tom, levantándose. La sonrisa y el entusiasmo del joven lo mostraban muy abierto e inocente. Siento haberte tirado al piso. Debo irme con el resto. Escuché que tendremos que luchar contra dragones durante la selección de casas. Increíble, espero que no sea un golpeador, clamó Nod acercándose a Tom y viendo cómo el enorme muchacho se abría paso con facilidad. Mary rió.
No hay escobas tan grandes. Gryffindor o Hufflepuff. Apuestas. No será un Slytherin, comentó Rosier. Demasiado feliz y cortés, entonces digo que será un Puff, opinó Shurana. Todos son tan bonachones, ¿no conoces a mi madre? No lo sé, parecía entusiasmado por la idea de los dragones. Opinó que caerá en Gryffindor, dijo a su vez Tom. Shurana se sonrojó. Había conocido a la madre de Tom durante el verano y le había parecido encantadora pero muy firme. Tu madre podría haber sido una Slytherin, puede intimidar a cualquiera, Tom rió con ganas. El grupo caminó rumbo a los carruajes. A decir verdad, el grupo más bien fue llevado por la muchedumbre rumbo a los carruajes. Tom y Not ignoraron a los Thestrals ya que los habían visto el año anterior cuando se marchaban, habían visto morir a Gaunt cuando los miembros del ejército oscuro entraron a la fuerza a la sala común de Slytherin. Tom se divirtió observando a los alumnos extranjeros mirando por primera vez el castillo. Los de Beaux Batons parecían poco impresionados, y dada la descripción de su padre respecto a la belleza del colegio francés, no los culpaba. A Tom le encantaba Hogwarts, pero tenía que reconocer que si estuviera ubicado en alguna locación más cálida y soleada sería mucho más genial. Los estudiantes de Beaux Batons tampoco parecían a gusto con sus túnicas. El color era el mismo que el que usaban en su colegio, pero el material era muy distinto, más acorde para temperaturas más frías. Estaba seguro que cuando el frío llegara los franceses dejarían de quejarse por sus túnicas. ¿Te has metido en algún nuevo problema este verano?, le preguntó Not. Una pequeña travesura esta misma mañana, le dijo Tom, sonriendo. No devolvió la sonrisa. Había entendido el mensaje. Tus padres deben ser santos, dijo Mary. Causas más problemas que el resto de nosotros juntos, nah. Mi padre es peor, y los gemelos del terror me sobrepasarán muy pronto. Laura golpeó el brazo de Tom. No hables así de los gemelos. Son muy dulces. Por eso mismo tendrán mucho éxito. Nadie sospecha de ellos, y creo que cuando terminen el colegio no quedará nada en pie. Se quejó Tom. Luego de que las risas pasarán, Mary le preguntó. Escuché que los Potter han adoptado tu familia como una línea de la de ellos. Eso es inusual, ¿por qué lo han hecho? Al final del verano, Thomas anunció en el Wizengamot la adopción formal de los Evans y su inclusión en la línea Potter. Oficialmente fue debido a que Potter quería asegurarse tener herederos, ya que aún no había podido tener ningún hijo con su esposa Elizabeth. Muchos asumieron que quería asegurar su legado y su sitio en el Wizengamot. Pero en privado, Thomas sabía sobre James y sabía que la historia podría haber cambiado mucho. Quería mantener el apellido Potter vivo para sus nietos y bisnietos. James decidió mantener su apellido Evans por el momento, pero ahora tenía la opción, y el derecho, de cambiar el nombre de su familia a Potter. Sin titubear, Tom le respondió con la historia falsa. Creo que Elizabeth así lo quiso para tener más derechos sobre mis hermanos menores. Son como sus nietos, en realidad no había nada de falso allí, ya que era verdad. Sus hermanos menores eran realmente Potter. Era todo muy complicado, y cuando se ponía a pensar que eran, además, bisnietos de Thomas y Elizabeth se mareaba. Mi padre se sorprendió, comentó Mary. Es un gran honor ser adoptado por una familia tan antigua como los Potter. Laura asintió. Sé que se solía hacer siglos atrás para incluir personas honoríficas a un clan. Creo que muchos se sorprendieron más porque tu familia no es de sangre pura, dijo a su vez Shurana. Laura frunció su ceño ante ese comentario, y preguntó. Entonces, ¿eres Tom Potter ahora? El chico que podría haber sido Voldemort y ahora era un Potter rió ante esa imagen. ¿Qué hubiera pensado el anterior Voldemort acerca de ser un Potter? No por ahora, le contestó Tom, sonriendo pero guardándose la respuesta. Su padre no quería ser James Potter. Los compañeros entraron finalmente al gran comedor entre charlas, y fueron hasta la mesa de Slytherin para sentarse y mirar asombrados a su alrededor. Ahora había 8 mesas en lugar de las 5 del año anterior, y de las históricas 4. 2 para los de Beaux Batons, una para los polacos de Gdansk y otra más para el resto de los estudiantes. Algunos profesores daban indicaciones a los extranjeros para que ubiquen sus mesas. Tom notó que ahora había 2 mesas de profesores, ocupadas por los profesores de Hogwarts y Gdansk y por staff adicional que seguramente había sido contratado por el incremento de alumnos. Mi hermano Desmond estará en la selección, dijo Laura un poco resignada. No sabía que tenías un hermano, le dijo Tom. Laura sonrió un poco. No nos llevamos muy bien. Me dijo que cuando se haga cargo de la familia me echará.
Su héroe es Salazar Slytherin y cree que él es el próximo señor oscuro. No te preocupes, Laura comentó no desde el otro lado de la mesa. Estoy seguro de que Tom se hará cargo de él. Tom miró a su amigo levantando sus cejas. Nott sonrió y siguió hablando con Laura. Solo haz que tu hermano hable sobre sus creencias en la pureza de sangre. Tomará el resto, ¿sabe, señor Nott? Mi padre me ha enseñado maldiciones bastante interesantes para usarse en duelo. Creo que todos aquí quisieran ver una exhibición, le contestó Tom, entrecerrando sus ojos. Nott ignoró la amenaza de Tom y le sonrió a Laura nuevamente. ¿Ves qué fácil es? Lo único que tienes que hacer es juntar a Tom con tu hermano y podremos ver los fuegos artificiales. Las risas se interrumpieron con la llegada de los de primer año al gran comedor siguiendo al profesor Dumbledore. El enorme alumno que había tirado accidentalmente al piso a Tom sobresalía entre sus compañeros. Por Merlín, miren a esa torre, espero que no pise a alguno de sus compañeros. Vociferó un Slytherin de sexto, cerca del otro extremo de la mesa. Tom miró al gigante de primero, observando todo con entusiasmo. Luego de un largo rato fue su turno en la selección. Hagrid, Rubeus. Clamó Dumbledore, mientras el enorme muchacho fue hacia la butaca a sentarse para que le colocaran el sombrero. La boca de Tom se abrió por la sorpresa. ¿Ese era Hagrid? ¿Ese era el pequeño sobre el que su padre le había contado y que le había pedido que lo vigilara un poco? Flashback. En la casa de los Evans, James llamó a Tom desde su estudio, luego de la cena. Las paredes del estudio estaban atiborradas de estantes llenas de libros de magia y mugles. Tom adoraba ese lugar, su segundo lugar favorito de su casa luego del laboratorio de pociones de su madre. ¿Ya has empacado tus cosas para Hogwarts? Tom asintió. Casi todo. Si olvido algo puedo pasar por aquí a buscarlo el primer fin de semana de paseo a Oxmea de Bien. Tom, quiero pedirte algo, un favor muy especial. Un pequeño llegará al colegio este año, se llama Hagrid. James sonrió ante tantos recuerdos. Fue mi primer amigo, me rescató de mis tíos y me introdujo al mundo mágico. Siempre confiaba en mí y me defendía en momentos en los que nadie lo hacía. No será un típico muchacho de primer año. Quisiera que intentes evitar que los demás lo molesten mucho. Tú sabes qué se siente ser diferente al resto. Está bien, papá, le dijo Tom. ¿Cómo sabré quién es? Una chispa de humor destelló en los ojos verdes de James. Creo que te darás cuenta por ti mismo. Flashback. Tom se preguntaba quién sería lo suficientemente estúpido para meterse con ese muchacho mientras la selección seguía. Vio a Desmond Parkinson transformarse en un Slytherin, hasta que al fin Dippet se levantó de su silla y se dirigió a los presentes. A nuestros viejos estudiantes, bienvenidos. A nuestros nuevos estudiantes y nuestros huéspedes de Europa, bienvenidos. Esperamos que el tiempo que pasen en nuestro colegio sea fructífero y divertido. El director explicó a continuación el sistema de puntuación y de casas a los nuevos alumnos. Deux Baton se dividió temporalmente en dos casas. Richelieu y Lefay. Gdansk permanecería como única casa y el resto de los estudiantes europeos conformarían la casa Merlín. A la mañana siguiente Tom fue hacia su primera clase de pociones. Los Slytherin de tercer año compartirían la clase con la casa Richelieu. Tanto él como Nott se sentaron en sus lugares usuales y comenzaron a preparar sus equipos, no tan felices ya que ese año les tocaba Slughorn. Los de Richelieu entraron en el aula de las mazmorras y se distribuyeron para tomar sus asientos. Tom los ignoró concentrado en su caldero hasta que notó el silencio que se había hecho. Levantó su vista y vio a todos los varones mirando absortos a una muchacha francesa. Las chicas también la miraban, pero con envidia. Tom observó a la muchacha y sintió un intenso cosquilleo por todo su cuerpo. Quiso apelar a la occlumancia que tanto había practicado durante el verano con su padre, pero se dio cuenta de que no funcionaría. No era un ataque mental directo sino otra cosa, una fuerza pasiva que no podía precisar. Mirando a la bella chica de cabellos rubios se percató de que era una Veela. Sacó sus ojos de la muchacha y respiró. Fue el único que había podido dejar de mirarla. La joven rubia se sentía incómoda ante tanta atención. Nott, deja de mirarla, es fea pero no es su culpa. Susurró Tom a su amigo, perdido en la visión. Desafortunadamente su susurro no fue lo suficientemente bajo y gracias al silencio y a la acústica del aula resonó por todos lados. La Veela se volteó para mirar a Tom, confundida, pero cuando éste le sonrió nerviosamente la muchacha le devolvió la sonrisa. El resto de los alumnos de Richelieu no podían creer que alguien le dijera fea.
Los estudiantes pudieron finalmente sacudirse del efecto, aunque continuaron mirándola intermitentemente durante el resto de la clase. Y cuando el profesor Slughorn entró a la mazmorra, todos volvieron a la normalidad. Como Tom lo esperaba, Sluggy pasó buena parte de la clase averiguando sobre sus alumnos e interesándose por sus conexiones o familias. Resultó que los de la casa Richelieu eran casi todos hijos de funcionarios del Ministerio francés de Magia. Uno de ellos, de aspecto presumido, era el hijo del ministro. La Bella que tanto les había llamado la atención se llamaba Andrea. Luego de la clase, el hijo del ministro, Alajos Sardones, se aproximó a Tom y Noit. Han insultado a mi prima. Les espetó. Mi padre se enterará de esto. Noit dio un paso hacia el presumido. Su cuerpo irradiaba el clásico porte Slytherin. Deja de decir estupideces, ya sabemos que eres idiota, así que no vengas a confirmarlo. Le dijo con frialdad. El francés mostró interesantes matices del rojo en su rostro. ¿Cómo te atreves? Mi padre se lo dirá al ministro y los echarán de aquí. Explotó. Noit le sonrió con cinismo. Cuando tu padre hable con el ministro británico, espero que lo salude de mi parte. Luego, se fue del aula de pociones seguido por Tommy, dejando al muchacho de Richelieu escupiendo bronca. Los dos amigos caminaron con aires hasta que llegaron a la sala común de Slytherin, y una vez allí dentro estallaron en carcajadas. Por Merlín, espero que se lo cuente a su padre. Suplicó Noit. El resto de los de tercero llegó a la sala unos momentos después. Eso fue irresponsable. Los Sardones son muy poderosos, deberían haberse hecho amigos de ellos. Les reprochó Shurana. Tranquila Shurana, no fue gran cosa, le contestó Tom, recostado contra una de las paredes de la sala. ¿Y cuando se queje con el jefe de su casa? ¿O con su padre? Noit puso sus ojos en blanco. Su padre aún debe asimilar que ha sido expulsado de su propio país. No se preocupará en lo más mínimo porque su hijo se ha querido meter con la gente equivocada. Un par de horas después, Tom y Noit se hallaban parados frente al escritorio del profesor Dippet. Dumbledore y Slughorn estaban en el despacho también, sentados a los costados. El profesor Desalle, que impartía historia de la magia en Beaux Batons y era el jefe de la casa de Richelieu, estaba parado a un costado del escritorio, y lucía severo. Señor Noit, señor Evans, ¿qué creyeron que estaban haciendo? Les cuestionó Dippet. Yo, forjando relaciones internacionales, respondió Noit. Tom aguantó la risa ante el estallido de Desalle. Han insultado a dos miembros de una de las familias más distinguidas de Francia. En realidad, solo a uno, señor, dijo Tom. Mi comentario sobre la señorita Sardones fue para evitar que el resto de la clase la siguiera mirando. Obviamente ella lo comprendió muy bien. ¿Usted quiere hacernos creer que la estaba ayudando mientras la insultaba? Tom miró al profesor. Fue un comentario irónico, señor. Llamar fea a una Bella es obviamente una mentira. Dijo, sintiendo la ira tras sus ojos. Volteó su cabeza para dejar de mirarlo y utilizó la oclumancia para calmarse, aunque quisiera arrojarle una buena maldición. El profesor Desalle le dijo a Dippet. Debo insistir en que castigue a estos dos alumnos. Han insultado a la familia Sardones y el señor Sardones ya ha enviado una lechuza a su padre para que se queje con el ministro de Inglaterra. Noit bufó. Dumbledore lo miró entre curioso y divertido. Señor Noit, ¿tiene algo que ver usted con eso? Noit se encogió de hombros. Nos amenazó con hacerlo, señor. Solo le dije que le enviara mis saludos. El director se frotó los ojos. Asegurándose así entonces, señor Noit, que el señor Sardones en efecto se comunicara con su padre, dijo, y luego suspiró. Y solo es el primer día de clase, señor. Los comentarios de Sardones no tuvieron nada que ver con defender a su prima. Quiso demostrarle a todo el mundo que él era el jefe, y yo no soporto a los matones, declaró Tom en voz neutra. Desalle lo miraba con su ceño fruncido, pero no respondió nada. Profesor, Sardones nos espetó varias veces quién era su padre y su familia. ¿Acaso no sabe quiénes son nuestras familias? Agregó Tom. ¿Qué tiene que ver eso en esta situación? Preguntó el profesor Desalle con algunas dudas. Noit bufó e hizo sus típicos gestos de cinismo. ¿Mi apellido no le suena en lo más mínimo? Preguntó en un tono burlón. Con voz ausente, Dumbledore comentó. El señor Evans es el hijo de James Evans, de la Fundación Phoenix. El señor Noit es el hijo del ministro de magia de Inglaterra. El profesor francés los miró sorprendido y luego hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a reír a carcajadas.
Era difícil de decir quién se hallaba más sorprendido, los muchachos o el director Dippet. Dumbledore simplemente sonreía. Él se presentó a sí mismo, ¿no es así? Se olvidó que no está en Francia. Dijo entre risas. Creo que pueden dejar ir a estos dos jóvenes. Dippet le preguntó confundido. ¿A qué se debe tal cambio de parecer? El señor Sardones es un joven malcriado. Su madre le ha convencido toda su vida sobre lo importante que era. Y ahora que tiene un igual tendrá que acostumbrarse a esa idea. Debo decir que estoy ansioso por el show que seguramente tendremos. Pueden irse ahora. Pero por favor sean pacientes con el señor Sardones. Estoy seguro que necesita un tiempo de adaptación, les dijo Dippet. Sí, profesor, dijeron los dos al mismo tiempo, y se marcharon rápidamente. A medio camino de la sala común de Slytherin, Tom murmuró. Creo que hallamos nuestro primer objetivo. Que comiencen los juegos, murmuró Nott a modo de respuesta. 7 de septiembre de 1940. Tom y sus amigos yacían sentados sobre el césped cerca de la orilla del lago, rodeados de libros y pergaminos. La bella mañana del sábado había tentado a los de Slytherin a salir fuera de las mazmorras. El grupo usual ahora contaba con Rosier, quien insistía en estar junto a ellos. Algunos pequeños grupos de primer y segundo año de Slytherin se hallaban cerca de ellos, estudiando y haciendo tareas sobre el verde césped. Tom se había acostado boca arriba, con un libro abierto sobre su rostro. Ya había terminado su tarea y decidió disfrutar del soleado día sobre las colinas escocesas. Tom, despierta. Creo que alguien vino a verte, le dijo Mary con un tono de voz neutral, tocándole el hombro. No estoy dormido, dijo sobresaltado, haciendo volar su libro. ¿Entonces roncas despierto? Le espetó Laura. Tom se sentó, ignorando el comentario, y vio a la vela llamada Andrea Sardones cerca de donde estaban ellos. La muchacha lo miró y fue hacia ellos. Antes de que Tom pudiera sacudirse su rostro de dormido, la vela ya se había sentado a su lado. Quería agradecerte por lo que hiciste en la clase. Sé que no has querido decir eso como un insulto. Tom notó que su acento era muy suave y placentero. Tom la miró, sabiendo que sus amigas lo estaban definitivamente ignorando y que los cerebros de Nott y Rosier se habían ido de vacaciones. Fue un placer. Algunos no tienen autocontrol. Andrea sonrió. ¿Pero tú sí? ¿No te ha afectado mi parte, Bella? Tom se encogió de hombros y sonrió con timidez. Creo que soy un poco denso. Toma mucho tiempo atravesarme. El muchacho pudo oír un susurro proveniente de Mary. ¿Puedes decir eso de nuevo? Tom puso los ojos en blanco y dijo. Soy un poco tonto. Se necesita mucho para llegar a mí. Ahora vio que los hombros de Laura temblaban mientras se reía en silencio. Mary lo miró y le hizo una mueca. Andrea se percató de lo que ocurría y agregó, para marcharse. Solo quería agradecerte. Estoy acostumbrada a que los demás me juzguen por cómo me veo y no por cómo soy. Te comprendo perfectamente, le respondió Tom. Claro que puedes, chico serpiente, murmuró Nott lo suficientemente alto para que él escuchara. Cállate, tonto. Le espetó Tom, sin saber si reír o estrangularlo. Chico serpiente. Tom se volteó para mirar a Andrea, avergonzado. Mi mascota es una serpiente y estoy en Slytherin. Por eso mi amigo humorísticamente discapacitado me llama así. ¿Tienes una serpiente? ¿No son oscuras? Preguntó Andrea. Tom no se enojó por ese comentario, ya que supo que había sido simple curiosidad. No más oscura que la habilidad de una vela para volver locos a todos los que están a su alrededor. Andrea se sonrojó ante el comentario. Lo siento, no quise ofenderte. ¿Puedo ver tu serpiente? Nott casi estalla en risas y zapateó repetidamente el suelo ante el inocente comentario de la vela. Seguro, está justo detrás de Nott. El joven mago saltó despavorido y ya estaba a 5 metros de distancia cuando se dio cuenta de que había sido engañado. Maldición, ya has utilizado a tu mascota demasiadas veces en mi contra. Te aseguro que no volveré a caer en tus. La perorata de Nott se interrumpió al sentir sisear algo entre sus pies, y al mirar hacia atrás vio a Nagini con sus ojos clavados en él y su lengua bífida siseando fuera de su boca. Nott no pudo moverse más. Cayó sentado al suelo y se desmayó. Tom aullaba de la risa mientras la serpiente hacía su camino hacia él. Las amigas de Tom también reían y acariciaban a Nagini a su paso. Andrea pareció asustarse pero se mantuvo en su sitio. Una vez que la serpiente llegó al lado de Tom, este se la presentó como Nagini, una de sus mascotas. Finalmente la frialdad que provenía de sus amigas por culpa de Andrea se rompió. Tendrás que disculpar a nuestro amigo.
Tiene el hábito de desmayarse, dijo Tom riendo, señalando a Nott. Se desmaya solo cuando estás con él, Tom, rió Mary. 12 de septiembre de 1940. Tom y Nott volvían al castillo luego de una práctica de Quidditch. La temporada prometía ser muy interesante ya que ahora había 8 casas para competir por la copa. Además los de séptimo, que eran mayoría en los 4 equipos del año pasado, ya no estaban en el colegio. Ya no había equipos veteranos en Hogwarts. Gracias a ello, Nott había logrado el puesto de cazador y estaba muy feliz. Pero justo antes de llegar a la entrada, escucharon un grito. «Déjenme». Parecía provenir de más adelante, y se apuraron para ver qué ocurría. Vieron un pequeño grupo de jóvenes en un rincón de uno de los patios internos. Uno de ellos era Hagrid, el muchachote gigantón de primer año. Ya se había ganado la reputación de ser demasiado cortés, y ya había oído a algunos Slytherins más grandes hablar sobre molestarlo. Hagrid estaba contra el rincón rodeado de algunos muchachos. Era como ver un elefante rodeado de un grupo de hienas. Unos instantes después Tom pudo distinguir a una de esas hienas. Alajos Sardones. Con su mirada, Tom le indicó el castillo a Nott. Este comprendió y se fue, mientras el primero fue hacia los buscabullas. Se detuvo cerca de ellos y se apoyó en una columna. Luego, se aclaró la garganta. Los alumnos de la casa Richelieu se dieron vuelta y lo vieron. «Vete de aquí, Evans. Esto no te compete», le vociferó el presumido Sardones. «Solo te estaba observando». «Pareces amateur», le contestó Tom, aburrido. «¿Cómo te atreves a hablarme así, hechicero de pacotilla?» Tom puso en blanco sus ojos. «No tienes estilo. Seguro que es porque siempre estás habituado a que el nombre de tu padre haga todo por ti». Alajo sacó su varita y le lanzó un hechizo piernas de gelatina. Tom tuvo que reconocer que había sido muy rápido, pero él estaba acostumbrado a entrenar con su padre. Esquivó el hechizo, que golpeó justo en la columna en la que estaba apoyado, y luego volvió a su sitio. «Muy buena velocidad. Te daría un L», dijo Tom, con sarcasmo. Sardones le arrojó 2 hechizos más, en francés, que no fueron traducidas por los encantamientos de traducción del colegio. Estos pasaron cerca suyo y por los colores de los haces de luz de lujo que le había arrojado un hechizo petrificador y un rictus empra. «¿Una maldición de cosquillas? No me hagas reír». Sardones volvió a maldecir, y arrojó un aturdidor bastante débil. Tom tuvo que agacharse para que no lo impactara. «¡Y olé!», exclamó, para poner más nervioso a Alajos. Un par de los de Richelieu aguantaron la risa. 2 aturdidores más pasaron cerca suyo, uno de ellos llegó a chamuscar su túnica. Se estaba cansando, y simular que lo hacía sin esfuerzo alguno hacía que se cansara más todavía. Y justo cuando Sardones les gritó a sus colegas que lo ayudaran, Tom escuchó una voz salvadora. «Deténganse ahora mismo. Bajen sus varitas», vociferó el profesor Dumbledore, ingresando al patio seguido por Nott y Ella. La bella estudiante de Gdansk parecía dispuesta a arrancarle la cabeza a alguien. Tom pudo sentir la magia irradiando desde el profesor de transfiguración. Era tan fuerte que parecía física. «¿Qué significa esto, señor Sardones? ¿Por qué está atacando a un alumno desarmado?» Los compañeros de Alajos guardaron rápidamente sus varitas. «Me ha insultado», bufó Sardones. Tom suspiró. Su profesor de Salle tenía razón. Ese Alajos era un idiota y estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera en Beaux Batons, especialmente con ese director que había ayudado secretamente al ejército oscuro. 20 puntos menos para Richelieu, señor Sardones. Cuando el joven quiso protestar, Dumbledore agregó. Y 1 semana de detención con el señor Oak. ¿Quiere que sean 2 semanas? Sardones tenía ganas de seguir protestando, pero uno de sus secuaces le murmuró algo al oído. Miró a Tom y rápidamente se marcharon del patio, rumbo al castillo. «Señor Evans, ¿tenía que mofarse de él?», preguntó Dumbledore. «No fue su culpa, señor. Solo me defendía», dijo el muchachote de primero. Tom levantó su vista hasta el cielo para mirarlo. «¿Por qué dejaste que te bravuconearan? No quería lastimarlos», murmuró. «Señor Evans, ¿usted vino para ayudar al señor Hagrid?», preguntó Dumbledore. Tom asintió. 10 puntos para Slytherin. Luego se marchó. «Gracias por ayudarme». Sardones es un bravucón. Ayudaría a cualquiera con tal de molestarlo, le dijo, intentando minimizar la situación y no entrar en detalles de por qué lo había realmente ayudado. «Digamos que me debes una». Hagrid lo miró confundido. «Bien, gracias», le dijo, y salió casi corriendo del patio.
Una vez que se quedaron solos, Tom se apoyó contra la pared, cansado. ¿Por qué te has tardado tanto? Un poco más y me hacía papilla. Nott resopló. Estabas bien, y necesitabas el ejercicio. Es tu culpa por no haber sacado tu varita. Tom tuvo que tomar aire mientras Ella lo ayudaba. Era verdad, necesitaba el ejercicio. No sabía a quién encontrarías, y no quería que me castigaran a mí también. Y no usar magia hizo que Sardones se viera aún más estúpido, se burló Nott. Volvamos a las mazmorras. Seguro estarán las chicas para que les relates tu aventura a lo Gryffindor. No puedo ni siquiera levantar mi brazo. Levántalo por mí, Nott, y golpéate fuerte. Le retrucó Tom, sonriendo. Oh, más amenazas de violencia por parte del gran campeón, siguió burlándose Nott. Tom no puede golpearte, pero creo que yo lo haré, le dijo Ella. Es la verdad, son las chicas de su grupo. Es un grupo temible el que te has buscado, Tom. Mary, Laura, Joanna, Penélope. Tabitha, algunas de primero y segundo año, Ella también. Creo que la Bella francesa quiere unirse. Creo ver un patrón de comportamiento aquí, replicó Nott. ¿Y qué dice eso de ti? Preguntó Tom. Te mantengo sano. Soy una brisa de sentido común para ti. Es un círculo de buenos amigos, eso es todo, son Slytherins. Tu círculo íntimo son amigos, pero algunos buscan usarte para sus propias ambiciones, dijo Nott, encogiéndose de hombros. Eres un líder natural y has atraído a muchos estudiantes menores. Incluso los más grandes reconocen la influencia de este grupo. La conversación hizo que Tom se sintiera incómodo. Era como lo que le contaba su padre sobre el ascenso al poder de Voldemort y sus mortífagos iniciales. Llegaron a las mazmorras y Tom quiso cambiar de tema. Tenemos que discutir sobre algo más importante. Creo que la revolución ha encontrado su primer voluntario. Ella lo miró sin saber de qué estaba hablando, pero Nott sonrió maquiavélicamente. Ninguno de los tres se percató de la figura que los seguía de cerca. Varias horas después, Tom salió de la sala común y fue hacia el lechuzarrio. Escogió una de las tantas lechuzas del colegio que aguardaban allí y le dio una nota encantada. Solo alguien que supiera la palabra clave podría leerla. Luego se retiró hacia el castillo. Querido padre. He tenido que ayudar a Hagrid hoy, ya que un buscapleitos, al estilo Malfoy pero en versión Beauxbatons, y su grupo de compañeros lo estaban acosando. Los pude detener hasta que no pudo ubicar a Dumbledore. Se llamaba Alajos Sardones, el hijo del ministro de magia de Francia. ¿No son los Malfoy originarios de Francia? He escuchado un rumor sobre que Sardones va a ser víctima de una broma. Es solo un rumor, pero espero pueda enviarte una fotografía. Tom. Notas del autor. Sé que muchos van a decir que este capítulo fue un poco infantil. Es que tienen 12 o 13 años. Quise darle a Tom su propio Malfoy. Sardones será más competente que el Draco conocido. También sé que algunos tendrán problemas con lo de los gemelos que pueden hablar Parcel. Como sabemos que los Gaunt, Tom incluido, hablaban Parcel, y como sabemos que la habilidad pasó accidentalmente a James, Harry Potter, en su línea de tiempo original, entonces no es ilógico suponer que James ha pasado la habilidad a sus dos hijos. No es importante para la historia. Final capítulo 20.